Empezaremos por enfermedad de Hirschsprung. Les digo de que esta es una enfermedad congénita que va a producir una obstrucción intestinal en la etapa neonatal generalmente, pero puede producirse los síntomas también a edades un poco más tardías, como en lactantes, escolares, y se habla de algunos Hirschsprung en edad escolar, de inicio de edad escolar, que es lo raro. Lo más frecuente es que esta enfermedad de Hirschsprung o aganglionosis intestinal o aganglionosis colónica, que también se llama así, también se presenta más frecuente en la etapa neonatal. Recordemos que nosotros tenemos dos, el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso tiene, disculpen un ratito, y ahora sí. Nuestro sistema nervioso tiene dos partes, ¿no? Hay un sistema nervioso de relación, es aquel sistema nervioso en el cual me está permitiendo en estos momentos relacionarme con ustedes. Puedo mover mis manos, caminar, hablar, ver, oler. Ese es nuestro sistema nervioso de relación o somático, o como quieran llamarlo. Puedo sentir tacto, calor, frío, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema nervioso mucho más, también importante, que es nuestro sistema nervioso vegetativo. Este sistema nervioso vegetativo es el que comanda todo aquel movimiento o función que nosotros no lo controlamos, ¿no? Lo controla nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, la salivación, la sudoración, el ritmo cardíaco, la respiración espontánea, el movimiento intestinal, ¿no? La secreción de saliva, la secreción de hormonas, etcétera, 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 ¿no? Eso tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo, que se divide en dos, ¿no? Un sistema nervioso simpático y parasimpático, los dos son antagonistas, mejor dicho, se equilibran entre ellos, más que antagonismo. Así, pero hay otros sistemas nerviosos en nuestro organismo. Por ejemplo, el corazón tiene su propio sistema nervioso, ¿no? Los nódulos de Achostawara, el nódulo sinosal, y las fibras de Purkinje, etcétera, etcétera. Las de His, ¿no? Todo aquello conforma un sistema nervioso propio del corazón, ¿no? El intestino, el sistema intestinal también tiene su propio sistema nervioso. Y este sistema nervioso está representado por las células ganglionares o células nerviosas intestinales, como quieren llamar. Por lo tanto, este sistema nervioso autónomo intestinal tiene que ver con la función intestinal definitivamente, ¿no es cierto? Y este sistema nervioso o células ganglionares intestinales son las que, la ausencia de estas células ganglionares en el sistema digestivo distal, son las que van a producir la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung es una obstrucción intestinal no mecánica, por ausencia de células ganglionares parasimpáticas de los plexos autonómicos del intestino terminal, ¿no? Y estos se encuentran en el plexo mientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner, ¿no? Y afecta generalmente el intestino distal. ¿Por qué? ¿Por qué el intestino distal recto y sigmoide, generalmente el 90% de los casos? ¿Por qué? Porque ahí es donde el sistema de estas células ganglionares, vamos a ver un ratito. Estas células ganglionares se forman acá, en este primordio. Ustedes ya han llevado embriología. Entonces, ustedes saben que la cresta neural, que es una parte de ectodermo, se transforma en sistema nervioso,
de de cresta neural que está en la parte cefálica del embrión, parten unas células pluripotenciales que al final se van a convertir en melanocitos, en las células adrenales, en las células cromafines, y una de ellas se convierten en las células ganglionares intestinales o células nerviosas intestinales. Y estas se reparten desde el caudal hasta ¿de qué día? Del cefálico al caudal. O sea, primero se reparten, se anidan en el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, sigmoides y recto. Entonces, algo pasa. Entre la etiología está que la falla de la migración de este cráneo caudal son los que producen la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cuál es la etiología? Aparentemente hay una alteración del microambiente extracelular, ¿no? O sea, llegan las células, estas células pluripotenciales se convierten en células ganglionares y estas células llegan a la célula, al intestino, pero hay un ambiente no adecuado y no crecen adecuadamente. Aparentemente hay factores neurotrópicos, también factor de crecimiento neuronal, el factor neurotrópico 3, que son las que trasladan, son enzimas que trasladan estas células hacia el intestino. Y aparentemente también hay una deficiencia, una alteración de estas enzimas. Y es por eso que la enfermedad de Hirschsprung generalmente es distal, ¿no? A veces puede irse más proximal, puede hacerse más, abarcar recto, colon, sigmoides, colon transverso y inclusive colon total, ¿no? Entonces va a depender de cómo es que hasta qué punto de vista alcancen las células ganglionares o intestinales. Estas células ganglionares, como les decía, este es un corte del intestino, esta es la serosa, la muscular. Entre la muscular hay un plexo, el plexo mientérico. De la muscular sigue la submucosa, que también hay otro plexo, y la mucosa, ¿no? Estas células ganglionares, como está en este esquema, se encuentran en la submucosa, acá, y también se encuentra intermuscular, ¿no? O plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Entonces, ahí se encuentran estas células, ahí anidan y ahí dan una serie de funciones que las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Recordemos la anatomía anorrectal porque es muy importante para nuestra cirugía. Nosotros tenemos que saber de que en el ano recto tenemos esta zona de acá, que es una zona ectodérmica de gran sensibilidad hasta la línea pectínea. De la línea pectínea hacia arriba ya es el recto. Y no hay células ganglionares de acá, esto que está hacia abajo, normalmente, o sea, en condiciones normales. Y de acá hacia arriba sí hay células ganglionares, ¿no? Esta anatomía hay que conocerlo bien. Este es el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, que tiene que ver con la contracción de la región rectoanal. Zona de alta sensibilidad, muy alta sensibilidad, definitivamente. Es esta zona donde nosotros, los humanos, podemos diferenciar, ¿no? Si es que nosotros tenemos la necesidad o la urgencia de hacer una función evacuatoria intestinal, ¿no? O defecar, en otras palabras. Nosotros podemos identificar también ahí si lo que nosotros tenemos dentro del recto es un gas o es una deposición. O sea, es una zona muy, muy, muy sensible, ¿no? Que puede reconocer eso. Eso es importante para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Imagínense ustedes de que ustedes no tengan esa sensibilidad de que en el recto haya deposición o que en el recto haya un gas. Todo el tiempo, si ustedes no tienen esa sensibilidad, esa sensación, todo el tiempo estarían defecando sin darse cuenta, por ejemplo. Todo el tiempo estarían eliminando gases sin darse cuenta.
¿no? Entonces es una zona muy importante para el desarrollo. Nadie se juntaría con ustedes si ustedes estuvieran eliminando heces todo el tiempo, ¿no? Entonces, y porque estarían incontinentes, es una zona muy importante para la continencia fecal, ¿no? Es otro término que vamos a ir desarrollando a pocos. Enfermedad de Hirschsprung se desarrolla 1 en 5.000 recién nacidos vivos, hombre 5-1, siempre los hombres estamos en desventaja en todas las enfermedades. En condiciones normales, pero cuando el segmento es más largo. Yo les he dicho que casi el 90% solamente afecta el recto y el sigmoides, ¿no? Hay un porcentaje que va más allá, que no solamente es el recto, el sigmoides, sino ya es el colon transverso, o colon descendente, o colon ascendente, o hasta ilion inclusive está afectado. Ya a mayor longitud, ya es más frecuente también en mujeres. Generalmente en un 70% de los casos es en forma aislada y el otro por ciento ya está relacionado a otras enfermedades, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Lo que les decía, que esta célula nerviosa intestinal, esta célula que está acá, esta célula nerviosa intestinal tiene que ver mucho con la función. Su principal función definitivamente es la segmentación de ondas peristálticas, definitivamente su principal función. ¿Sí? Pero tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿no? Tiene que ver con la secreción epitelial, tiene que ver con el sistema inmunológico, está relacionados a las células intersticiales Cajal, a las células de Panet, a las células a los macrófagos, a los linfocitos, tiene mucha relación con ellos, por eso tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, tiene que ver con los procesos inflamatorios de esta zona, con el microambiente del lumen intestinal, tiene que ver mucho. Es por lo tanto que los síntomas y signos en estos pacientes no solamente es de contracción, no solamente es de obstrucción intestinal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, el diagnóstico, hay varios parámetros para el diagnóstico. Recuerden que siempre en estas enfermedades la sospecha clínica, si tú nace un niño con que hay retardo en la eliminación de meconio, entonces este retardo en la eliminación de meconio va a producir sospecha, ¿no? Normalmente un niño nace y elimina el meconio a las horas. Nosotros decimos que es retardo de la eliminación de meconio cuando es mayor de 48 horas, no ha hecho deposición para nacer, teniendo ano, ¿no? Entonces, el retardo de la eliminación de meconio ya es una sospecha clínica. O estos niños que hacen obstrucción intestinal neonatal, hay retardo en la eliminación, eliminan el meconio, pero empiezan a ser estreñidos y en un momento sepsis, ¿no? Se distienden, vómitos, fiebre, malestar general, compromiso del estado general en la etapa neonatal. Nosotros decimos, uy, este niño tiene una obstrucción intestinal porque no hace deposición y es probablemente enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Puede ser otras causas, puede ser enterocolitis, puede ser otras causas, pero sospechamos nosotros si hay retardo en la eliminación de meconio esto. Enema varitado es un pilar del diagnóstico. La manometría anorrectosimoidea ya no lo usamos, antes estaba muy en boga. Todo el mundo trataba de comprar uno de estos instrumentos para hacer manometrías y hacer el diagnóstico, ya no lo usamos. Y como les he explicado, es la ausencia de células ganglionares quien da el diagnóstico. Definitivamente va a ser la patología, hacer una biopsia para ver si es que este segmento intestinal distal tiene o no tiene células ganglionares. Entonces, los pilares para nosotros para el diagnóstico es sospecha clínica, enema varitado y la biopsia rectal que te da el diagnóstico definitivo.
¿no? Etapa neonatal, nosotros, lo que les dije hace un momento, distensión abdominal, vómito bilioso, retardo en la eliminación de meconio, intolerancia oral, sepsis, perforación intestinal, claro, con tremenda distensión intestinal. Si tú no lo operas, este niño se va a producir perforación intestinal y la gravedad que conlleva esto en un niño en una etapa neonatal. Entonces, recordar esto bien, que un ratito, un segundo, ¿no? Que estos niños pueden producir cualquiera de estos síntomas o signos, una sepsis neonatal, hay que sospechar de todas maneras enfermedad de Hirschsprung. Lo que decía, entonces, los pilares son la sospecha clínica, como les decía, y el otro es la radiografía contrastada de colon, el enema contrastado de colon, ¿no? ¿Hay parámetros para tomar esto? Sí, definitivamente hay parámetros para tomarlo. Esta radiografía contrastada, le ponemos nosotros una sonda rectal por acá, introducimos contraste, ¿y qué es lo que vamos a ver? Una zona contraída, adelgazada, distal, este es recto y un poco de sigmoides. Esta es la zona enferma, definitivamente. Y la zona ancha, distendida, donde ya hay células ganglionares, lo que pasa es que no pasaba. Como esta zona está parética, contraída, va a producir y esto es lo que nosotros con esta radiografía, el diagnóstico es muy, muy, muy probable, ¿no? Entonces, como les decía, el diagnóstico definitivo es la biopsia recta. ¿Qué buscamos? Células ganglionares. Estas células que están acá son las células ganglionares. Troncos nerviosos, estos troncos de acá. Si los troncos nerviosos son mayor de 40 micrómetros, probablemente hay una hipertrofia, nosotros llamamos hipertrofia de los troncos nerviosos extrínsecos. Y esta hipertrofia es una reacción a la falta de células ganglionares nerviosas, y entonces se hipertrofia el sistema nervioso extrínseco, y eso lo vamos a ver en la patología, ¿no? ¿Con qué lo vemos? Con inmunistoquímica y acetilcolinesterasa, que no tenemos en el país. Tenemos inmunistoquímica, hematocilina eosina. ¿Dónde buscamos? Porque les dije, ¿dónde se encuentran las células ganglionares? En el plexo submucoso, en el plexo mientérico, ¿no? ¿Y cómo lo buscamos? La biopsia puede ser quirúrgica o por succión, ¿no? Recordemos esto. Donde está el puntero es el ano, el recto ano distal, y esta es la parte proximal, ¿no? En la enfermedad de Hirschsprung ocurre esto. Estas son las células ganglionares, está normal. Y en la parte distal no hay células ganglionares. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Hipertrofia de los nervios extrínsecos. Y a medida que se va haciendo proximal, ya aparecen las células ganglionares, ¿está bien? Esto es la zona de transición, esta es la zona agangliónica, zona de transición y la zona normal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo representamos nosotros en una radiografía? Así, zona gangliónica, zona de transición y la zona normal, ¿no? Ese es un esquema de cómo más o menos se presentan la patología en la enfermedad de Hirschsprung. El gol estándar, digamos, lo que siempre preguntan los alumnos, ¿cuál es el gol estándar? En patología, definitivamente es la patología, y dentro de la patología es la hematocilina eosina. Nosotros tenemos que tener un patólogo que sepa ver estas células ganglionares o no verlas, ¿no? Porque la cuestión está, ¿cuál es el diagnóstico? No ver algo que hay, o no ver algo que no existe. En estos momentos ustedes están en su habitación, están en su sala, algunos están en la cocina, no sé, en el patio, pueden estar escuchando esta clase, están solos probablemente, ¿no? Y yo les digo, busquen en estos momentos, ¿a quién? Se me ocurre, ¿no? A su perrito, ¿no? Y su perrito no está, pero yo les digo, tienen que buscarlo porque ahí está, ¿no es cierto? Lo más difícil es buscarlo, algo que no existe, por ejemplo, ¿no?
Eso más o menos es el problema de esta patología. Nosotros le decimos al patólogo, búsqueme células ganglionares. Y ellos tienen que buscar algo que no existe, ¿no? Entonces, ahí viene que esta patología, el problema es de que nosotros dependemos mucho del patólogo, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un momento, nosotros tenemos que tomar biopsia del recto. Si hacemos una biopsia quirúrgica, ¿no? Tenemos que tomar una buena biopsia, ¿sí? Generalmente que ocupe la muscular y la submucosa. Una biopsia de este tamaño no es buena, ¿no? Porque no va a agarrar, no va a hacer, no va a tomar las células ganglionares. Una biopsia, si yo tomo una biopsia acá así, esa sería una buena biopsia, porque basta que yo vea la submucosa. En la submucosa tengo que encontrar células ganglionares. Las células ganglionares existen en la submucosa y en la muscular, ¿está bien? Pero para el diagnóstico, si yo hago una biopsia solamente de esto, donde está lo que yo estoy, a ver, disculpen, si yo hago una biopsia así, esta es una buena biopsia, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a buscar, en esta zona yo voy a buscar las células ganglionares. No es necesario hacer una biopsia total, ¿no? Una biopsia total sería como en este caso, ¿no? Yo tomaría una biopsia total así, ¿no? De toda la pared. Bueno, es lo ideal, ¿no? Lo ideal, pero a veces es difícil tomar una biopsia de toda la pared, ¿no? Tomar una biopsia solamente de la submucosa, mucosa y submucosa es bueno, ¿no? Y porque con eso basta para el patólogo para ver si es que hay células ganglionares en la submucosa, ¿no? Otra de las coloraciones que nos ayudan, que sí tenemos nosotros en el país, y es importante reconocerla y saber que existe, es la acetilcolinesterasa. Disculpen, que no tenemos en el país. Histoquímica acetilcolinesterasa no tenemos en el país. ¿Cuál es el problema de esta acetilcolinesterasa? La acetilcolinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina. La acetilcolina, ustedes saben que es un neurotransmisor, entonces que está presente en casi todo el organismo. Entonces, cuando hay enfermedad de Hirschsprung, como no hay este neurotransmisor, la acetilcolinesterasa se produce demasiado, buscando acetilcolina. Entonces hay una gran producción de acetilcolinesterasa. Y la histoquímica lo que ve es gran producción se pinta demasiado con la coloración acetilcolinesterasa. Entonces, si se pinta demasiado acetilcolinesterasa, significa que es enfermedad de Hirschsprung. Lastimosamente no tenemos aquí, pero tenemos esto, la inmunohistoquímica con calretinina. Si se pinta, por ejemplo, negativo, si no se pinta, significa que no hay células ganglionares. Si se pinta, hay células ganglionares, no hay, es normal, hay células ganglionares. Eso es lo bueno, la calretinina va y colorea las fibras nerviosas íntricas que salen de las células ganglionares. Si no los pinta, es enfermedad de Hirschsprung. Esa calretinina la tenemos nosotros en el país, la hacemos y nos sirve mucho para el diagnóstico patológico de enfermedad de Hirschsprung. Pero recuerden que la hematocilina de eosina sigue siendo el gold estándar aún en el mundo, inclusive. Esto, enfermedad de Hirschsprung, hematocilina de eosina negativa, Hirschsprung. Acetilcolinesterasa positiva, Hirschsprung. Le hemos dicho que si acetilcolinesterasa está positivo, es Hirschsprung. Si calretinina es negativa, Hirschsprung, ¿no es cierto? Recuerden eso muy bien. Recién nacido 5 días, ano permeable,
vómitos biliosos, retardo en la eliminación meconio, distensión abdominal, radiografía simple abdomen, gran distensión. ¿Qué hago? Lo primero que hacemos nosotros, sonda nasogástrica. ¿Está bien? Orogástrica en este caso, ¿no? Si eso no funciona, yo le pongo una sonda rectal. ¿Qué pasa con la sonda rectal? Si empieza a hacer deposiciones, definitivamente la probabilidad de que sea un Hirschsprung es muy alto, ¿no? Si no hace deposiciones, pensemos en otras cosas. Irrigaciones de IVA y la radiografía contrastada, es lo que hacemos, ¿no? Mire, gran distensión este niño, gran distensión abdominal. Le pongo la sonda rectal, aquí están viendo la sonda rectal ustedes, gran distensión abdominal, con sonda nasogástrica no mejoró, le pongo la sonda rectal, aquí la están viendo, tremenda, y mejora el niño. La probabilidad de que sea Hirschsprung es alta, porque es lo que hace la sonda rectal, va a vencer esa zona parética, vamos a dibujarlo. Más o menos aquí está el colon, así está parético, ¿no? Delgadito, ¿ya? Así estaba, pasa la sonda y después estaba así distendido. Más o menos así. La sonda lo que hace es entrar por acá y llega hasta aquí. Al llegar acá, lo que va a hacer es que va a salir toda la deposición, el aire, el gas, el líquido que había ahí, y este niño va a mejorar. ¿Está bien? Es por eso que, y probablemente sea una enfermedad de Hirschsprung, probablemente. ¿Está bien? Entonces, lo primero, sonda nasogástrica, y esto es lo que hacemos. La irrigación. Pasamos una sonda transrectal, ¿no? Y este niño va a eliminar así, a chorro. No le pongo el video porque retarda un poco, pero más o menos esto es lo que ocurre. ¿Ya? Clasificación de enfermedad de Hirschsprung. Este es el colon normal. Lo más frecuente es esto, que el Hirschsprung esté solamente esta zona, 90% de los casos, 60-90%, de segmento corto. El otro probabilidad es este, el 10%, que ya la ganglionosis es hasta acá. Y el otro es este, Hirschsprung a colon total, ¿no? Que llega hasta más o menos 50 centímetros del ilion hasta nivel de la válvula ileocecal. ¿Ya? Y el ultracorto, algunos dicen que existe, otros dicen que no existe. Bueno, nosotros nos quedamos, debemos aprender de que existe este Hirschsprung colosimoideo, ¿no? Hay un Hirschsprung hasta el ángulo esplénico, Hirschsprung a segmento largo, y este Hirschsprung a colon total. 10% de los casos, 10% de los casos son estos. 10% de los casos. 90 es el de acá, es el que siempre vamos a ver. 90% de los casos. ¿Cuándo hacemos una laparotomía? Cuando las irrigaciones no funcionan, cuando el niño está perforado, cuando sospechamos Hirschsprung a colon total y el niño sigue, por más irrigación que yo le hago, sigue con perforación intestinal, sepsis, yo lo que hago es hacer una ileostomía 15 centímetros de la válvula ileocecal, ¿no? Tratamiento quirúrgico, lo que se tiene que hacer, si yo quiero mejorar al niño, tengo que hacer recesión de todo esto, ¿no? Reseco esto y hago una anastomosis de acá hasta acá. ¿Está bien? Ya corté y hago la anastomosis acá. Con la irrigación, esta parte dilatada la vuelvo así. Si no logro con la irrigación mejorar todo esto, yo lo tengo que hacer anastomosis de aquí hasta acá. ¿Está bien? Entonces, lo bueno de la irrigación es que esto que está dilatado en la etapa neonatal lo vuelvo así. Esa es la idea de la irrigación también, ¿no? Entonces yo ya no corto, ya no elimino todo esto también. Entonces de frente hago la anastomosis de aquí a acá, ¿no? Los principios quirúrgicos desde 1948, Omar Swenson fue el primero que dio los principios quirúrgicos que hasta ahora siguen,
que es la recepción del segmento gangliónico, descenso del segmento gangliónico, anastomosis próxima a la línea pectínea, próxima, no, en la línea pectínea no. Recuerden que la línea pectínea es una zona muy importante para la sensibilidad, no pueden ahí hacer la anastomosis. Si ustedes hacen la anastomosis en la línea pectínea, lo van a dejar al niño incontinente, sin sensibilidad, definitivamente. Omar Swenson hizo esta cirugía en 1948, hizo la recesión, ¿no? La recesión de esto, resecó todo esto, que es la zona gangliónica. La zona gangliónica era acá nada más. Resecó la zona dilatada y lo descendió y hizo la anastomosis colorectal, ¿no? Cerca a la línea pectínea. Y sus principios hasta ahora continúan. Después de él vinieron muchas técnicas quirúrgicas, ¿no? Nosotros vamos a hablar de 3 o 4 nada más. La de Swenson, que todavía se continúa haciendo, pero ya vía transanal o vía laparoscópica. Ya no se apertura al paciente por el abdomen. Después vino Duhamel. Duhamel dijo, mucha disección hace Swenson. Yo lo que voy a hacer, entro por el abdomen, reseco y voy por detrás. Por acá. Este es el recto, ¿está bien? Él se vino por atrás. Se vino por atrás, miren. Vino por atrás, hizo la anastomosis atrás. Acá. Dejó una parte nomás del recto agangliónico, hizo esta anastomosis. Acá. El problema es que deja este pouch. Y eso produce puede producir fecalomas, ¿no? Hay muchos seguidores de Duhamel, todavía hay mucha gente que lo hace Duhamel, ¿no? Entonces, Duhamel vino por la parte posterior del recto porque por ahí no hay mucha disección, o sea, no hay muchos vasos sanguíneos, ¿no? Y hasta que vino Suave dijo, bueno, ¿por qué me voy a hacer problemas? Ni Swenson, ni Duhamel, y yo lo voy a hacer transrectal, a través del recto. Mire, él lo que hizo fue sacar la mucosa del recto y a entrar por el recto mismo. ¿No? Aquí este es el recto, entró por dentro y hizo la anastomosis por dentro. Esa es la técnica de Suave, ¿no? Todas estas tres técnicas, las tres técnicas siguen en vigencia, sino que ya se modificaron. Ya no se hacen por el abdomen, ahora se hacen todo transrectal, todos entran por abajo o vía laparoscópica, ¿no? Cada uno tiene hay gente que hace, por eso, Suave hacía esto, Duhamel hacía la posterior, Suave hacía esta es la técnica de Suave, esta es la técnica de Duhamel, la técnica de Swenson, hasta que vino alguien y dijo, no, mejor lo hacemos todo por la vía rectoanal, sin abrir el abdomen, ¿no? Y empezaron a hacer Suaves por acá, Swenson por acá, ¿no? O algunos decían, ya, lo hago por abajo, pero también por arriba y entraban por la paroscopía, ¿no? Combinada. Es una manera. Esta es la transanal, que esto es lo que hacemos nosotros. Este es el Swenson transanal, ¿no? A través del ano sacan todo, mírenme. Todo esto. Este es el recto, el que diga la región perianal del niño. Eso lo hacemos nosotros. Con ayuda laparoscópica también lo hacemos y nos está yendo bien, ¿no? Esta es la técnica. Lastimosamente no les puedo pasar el video, yo tengo problemas, no sé, con mi computadora, pero bueno, esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ahí estamos disecando el recto a través, es un suave transanal, ¿no? Ya no abrimos al paciente y vamos traccionando, disecando, traccionando, disecando hasta que llegamos, ¿no? Hasta la zona gliónica, ¿no? Y ahí está, ya llegamos a la zona gangliónica y ya hacemos la anastomosis. ¿Ahí? Colo rectal, recuerden, no son colos anales, porque esta es la línea pectínea. No podemos tocar esta zona, que esta zona es muy sensible. Tiene que ver con la sensibilidad. Si nosotros hacemos la anastomosis aquí,
lo vamos a dejar incontinente al niño. No lo vamos a dejar extruido, lo vamos a dejar ahora incontinente y eso no es bueno. Fundamento de la técnica, diagnóstico temprano, identificación de la zona de transición, descenso del colon con células ganglionares, y bueno, eso es lo que dijo Swenson, ¿no? Y hay que conseguir de que estos niños tengan una vida normal. Recuerden que todas las cirugías tienen complicaciones. Tiene complicaciones funcionales y complicaciones quirúrgicas. Dentro de las funcionales están de que este niño tenga enterocolitis, que tenga diarrea, tenga estreñimiento, que tenga incontinencia urinaria, que tenga incontinencia fecal. Son complicaciones funcionales. Dentro de las quirúrgicas tenemos prolapso rectal, fuga de la anastomosis, dehiscencia de la anastomosis. Ese es un tipo de clasificación, ¿no? Yo lo puedo clasificar como complicaciones funcionales, que son catastróficas, y complicaciones quirúrgicas, ¿no? Dentro de las prevenibles están toda esta aganglionosis residual, o sea, hice la anastomosis con zona agangliónica, ¿no? Ese es como que no haberlo operado. Prolapso rectal, fuga de anastomosis, incontinencia fecal, dehiscencia de anastomosis, estenosis, etcétera, etcétera, etcétera. No prevenibles, así el mejor cirujano del mundo es la enterocolitis, la colitis obstructiva proliferativa. La probabilidad que eso ocurra existe, ¿no? Así lo operes bien, ¿no? Es no prevenible. ¿Por qué? Porque estos niños, como les decía, las células ganglionares no solamente tiene que ver con el movimiento propulsor, ¿no? Con las ondas peristálticas del intestino. Tiene que ver con el sistema inmunológico intestinal, tiene que ver con la irrigación, tiene que ver con el proceso inflamatorio, tiene que ver con el microambiente intestinal. Entonces, por ahí viene que por más que lo operes, estos niños quedan con alguna alteración funcional también, ¿no? Y les puede dar enterocolitis, siendo bien operados, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Jimmy, dime. Wong, dime. Doctor, una consulta. Con respecto a poner una sonda transrectal, ¿existe algún riesgo de causar una perforación al momento que se hace esa técnica? No, porque si tú lo pones en forma adecuada, dilatando al niño primeramente, lo vas dilatando con una sonda más delgada y le pones una sonda más gruesa. Nosotros le ponemos la más gruesa posible que le entre al niño, que es una 16 para un neonato. 16 French. Y no, al revés, si tú no le haces eso, la posibilidad de que se perfore es alta. Porque han visto la radiografía, cómo se distienden. Eso sí puede producir, pero no, nosotros le ponemos sonda a los niños todos los días, cada rato, sobre todo los que están mal, ¿no? Sí, no. Existe riesgo como cualquier procedimiento que tú hagas en la medicina, ¿no? Todos tienen complicaciones, de hecho, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Zabaleta, di. Sí, Zabaleta. Creo que tiene problemas con su micrófono, doctor. Le voy a leer su pregunta. Dice, ¿aún se utiliza la técnica de Rebane? Rebane, claro. Esa técnica no la usamos. Se dejó de usar hace muchos años. ¿Por qué? Porque dejaba una zona gangliónica muy amplia, como de 2 centímetros, 1 centímetro, entonces producía mucha obstrucción intestinal. Ya no se usa Rebane, o Rebane, como quieras. Listo, pasamos a la otra clase. Descansen 5 minutos mientras voy subiendo la otra clase, ¿ya?
Definitivamente el diafragma es un músculo que separa los órganos intraabdominales de presión positiva de los órganos intratorácicos de presión negativa, ¿no? Si no existiera el diafragma, los órganos intraabdominales pasarían al tórax, porque de un sitio de mayor presión pasan a un sitio de menor presión, ¿no? Por física. Y eso es lo que ocurre en la hernia diafragmática. Cualquiera que sea, ya sea en adultos o en niños. Si hay un defecto, los órganos intraabdominales y los que son intraperitoneales sobre todo, son los que van a pasar al tórax, produciendo definitivamente alteraciones, sobre todo en la vía respiratoria, ¿no? Si ocurre en un adulto, yo reparo el defecto herniario y el paciente va a estar bien, porque el pulmón de un adulto ya está desarrollado. No ocurre así en la etapa neonatal. Ustedes recuerden, por embriología, el sistema de la vía respiratoria se forma pues desde los semanas de desarrollo, ya se va desarrollando la vía aérea y por lo tanto este desarrollo es continuo. Se dice que los alvéolos se forman a partir de las 33, 34, 35 semanas de edad gestacional hasta los 3 años, otros hablan hasta los 8 años de edad. Es un desarrollo continuo. Pero para que ocurra este desarrollo tiene que estar pues el tórax libre. ¿Qué pasa si es que hay una hernia diafragmática a esa edad? O sea, que las vísceras ocupen este sitio. Entonces, el pulmón no va a desarrollar adecuadamente, a diferencia del adulto. Entonces, estos niños cuando nacen, yo le puedo reparar la hernia, pero ya quedan con un defecto de no desarrollo del pulmón, y este defecto es la hipoplasia pulmonar, que es lo que le va a producir los síntomas o la alta mortalidad que tienen estos niños, ¿no? Entonces, la hernia diafragmática congénita, ustedes ven acá la radiografía, ¿no? Está lleno de asas intestinales, el emitor izquierdo. Es una malformación común caracterizada por un defecto del diafragma posterolateral generalmente, ¿no? Posterior y lateral. A través del agujero de Bogdalek. El defecto posterolateral se llama de Bogdalek. A través de la cual las vísceras intraabdominales migran hacia el tórax durante la vida fetal, ¿no? Si yo quiero dibujar el pulmón, aquí hay un pulmón, está desplazado, y el otro pulmoncito capaz está aquí, así chiquitito. No pudo desarrollarse, y se produce hipoplasia pulmonar. Yo puedo bajar todo este intestino, reparo acá, ¿también? Bajo todo el intestino, pero quedó el pulmón así. Esa es la causa de la muerte de estos niños, la hipoplasia pulmonar. Bueno, hablamos un poco de eventración. Recuerden que a diferencia de la evisceración, la eventración tiene un saco, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un saco. O sea, ahí los órganos están dentro del abdomen, pero lo cubre un saco, ¿no? Un poco menos grave, a veces tan graves también. Recordemos un poco la anatomía, eso lo van a estudiar ustedes, porque es algo que ya estudiaron. No lo vamos a repetir, no es bueno, ¿no? Lo que sí debemos recordar, ¿no? Que la hernia diafragmática ocurre en 1 a 2.000 a 5.000 recién nacidos vivos, más o menos frecuente, si lo vemos. Hay cierta predisposición genética. 30% de los fetos con hernia diafragmática nacen muertos. O sea, tiene una alta mortalidad. Por más que, o sea, si es el defecto, el no cierre de estos conductos pleuroperitoneales, no. Ocurre, por ejemplo, en la etapa muy temprana de la etapa fetal, no va a desarrollar el pulmón y por lo tanto la mortalidad va a ser alta. La prematurez y bajo peso al nacer se relaciona con muerte de niños con hernia diafragmática congénita.
epidemiología, polidrámios en el 20% de los casos. La formación más frecuente de la hernia diafragmática congénita es la posterolateral. La dije, la que escurre acá. Posterolateral de Bogdalek. Y en el lado izquierdo, ¿no? La de Morgani es menos frecuente, solo un 5% de los casos. Y el tamaño puede ser pequeñito, puede ser grande, puede ser todo el diafragma, ¿no? De todos los tamaños hay, como en este caso. Este solamente está cubierto de músculo, fácil de cerrar. Acá ya hay compromiso de la pared lateral del tórax, ¿no? Aquí no hay una parte, aquí ya hay compromiso de casi toda la pared lateral del tórax. ¿No? Difícil de cerrarlo, esto ya se cierra con malla, y aquí ya no hay un diafragma, ¿no? Son diferentes tamaños que nosotros encontramos. Y esto es lo que decía hace un momento, ¿no? Este es el desarrollo del pulmón, ¿no? En la quinta, séptima semana de desarrollo, a 17 ya es la etapa pseudoglandular, se empiezan a formar las glándulas, la etapa canicular va hasta las 23 semanas, de saco terminal hasta el nacimiento, y la alveolar se inicia a las 34 semanas más o menos, hasta la niñez, dice. Unos harán 3 años, 8 años, eso es muy variable, ¿no? Entonces estos niños pueden nacer mal, se les repara, si logran sobrevivir, con el tiempo pueden desarrollar en algo su capacidad pulmonar, ¿no? Malformación asociada, sí, mira, más o menos frecuente, 25 a 57%, la más frecuente, de hecho, cardiovascular, ¿no? Fisiopatología, lo que les decía, este pulmón no se desarrolla, va a haber una disminución de los alveolos, las paredes alveolares se engrosan, el tejido intersticial se engrosado, reducción del lecho vascular pulmonar, hipoplasia del músculo de arteriolas extracinales, y esto va a producir hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay pocos vasos sanguíneos y pocos alveolos, y estos pocos vasos sanguíneos pulmonares dentro del pulmón se hipertrofian. Al estar hipertrofiado produce hipertensión pulmonar. Como hay pocos, se hipertrofia. Y esto va a producir hipoxemia, hipercamia, acidosis, y la acidosis produce más hipertensión pulmonar. O sea, es un círculo vicioso. La hipertensión pulmonar, más hipoxemia, hipercamia, acidosis, por eso es lo que lo lleva a la muerte a los niños, ¿no? La hipoplasia pulmonar, la hipertensión pulmonar, que vienen con ellos ya. Eso no lo arregla la cirugía, definitivamente. No, eso ya es propio del pulmón. Diagnóstico prenatal, sí, es una de las patologías que se hace diagnóstico prenatal y por lo tanto tratamiento prenatal también. Aquí tiene que ver mucho la cirugía fetal, que hablaremos un poco al final. La ecografía obstétrica en 93% de semana, a partir de las 20 semanas, ya un 93% puede diagnosticar esta malformación. Uno de los factores importantes es el hígado en el tórax. El hígado en el tórax significa mal pronóstico. Nosotros decimos, en la etapa fetal, y el ecografista nos dice, el hígado está en el tórax, el pronóstico de vida es malo, ¿no? Importante para determinar la conducta perinatal, la ecografía definitivamente. Si la ecografía sale que tiene hernia diafragmática el niño, en la etapa fetal, le tomamos una resonancia magnética. Es el gold estándar, ¿no? Se considera que valores del volumen pulmonar relativo menor a 40 sería un indicador de hipoplasia pulmonar severa. Y si hay un hígado intratorácico, estos pacientes van a necesitar ECMO. Vamos a hablar de ECMO dentro de un rato. La ultrasonografía, el diagnóstico puede establecerse en el 50% de los casos. En el 50% de los casos se puede diagnosticar desde las 15 y 16 semanas, pero nosotros decimos a partir de las 20 semanas es un buen diagnóstico, ¿no? Eso es lo que mayoritariamente lo diagnosticamos a partir de las 20 semanas. Si el niño nace, porque hemos visto que muchos nacen muertos, las manifestaciones clínicas pueden ser insuficiencia respiratoria definitivamente, ¿no? Estos niños tienen que respirar y no pueden, taquimia, respiración
retracción torácica, todo lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Cianosis, palidez, abdomen escafoide significa un abdomen excavado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los niños nacen panzoncitos. Estos nacen con el abdomen excavado. ¿Por qué? Porque no había intestino y todos se fueron arriba, ¿no? Diagnóstico: una vez que nace el niño, hay insuficiencia respiratoria, lo que te pedimos es una radiografía, pues, y la radiografía nos va a dar el diagnóstico, ¿ves? En esta. Si, por ejemplo, esta radiografía no se nota bien, le pedimos una contrastada, le ponemos contraste al intestino y vemos que ya está todo arriba. Si vemos que la sonda nasogástrica o el estómago entra al tórax, es un signo de que ¿cómo se llama? El defecto es grande. Si vemos el estómago intratorácico. Si solamente vemos intestino, probablemente el defecto no sea tan grande. Ya basta que el estómago o el hígado estén adentro, nosotros decimos mal pronóstico. Y la presencia de estómago significa que el defecto es grande, no es mal pronóstico. El mal pronóstico es el hígado que esté adentro, ¿está bien? Más radiografías, ¿ve? En el lado derecho. Y tomamos una lateral y vemos los intestinos adentro, ¿no? Acá está, en el lado derecho. ¿Ve? Más frecuentes en el lado izquierdo, hemos dicho. Diagnóstico diferencial: eventración diafragmática, hernia diafragmática hemorgánica, la que está acá, hernia del hiato esofágico, que no vamos a hablar esta vez, pero eso seguro en adultos lo han hecho. Enfermedad congénita quística y enfermedad congénita y agenesia de pulmón. Hay niños que nacen sin pulmón. Tratamiento preoperatorio: recuerden que el tratamiento operatorio es esto, intervención quirúrgica no inmediata. Recuerden que la mortalidad no tiene que ver con que yo le repare rápido al niño, tiene que ver con que la capacidad pulmonar que tiene el niño. Si este niño no tiene buena capacidad pulmonar, lo tengo que poner en ventilador y mejorarlo ventilatoriamente si es que logramos mejorarlo. Primero, estabilizar al paciente, ventilación mecánica, y estos son los pasos que se dan. Ventilación mecánica, determinar si la presencia de hipoplasia pulmonar, intubación endotraqueal, sonda nasogástrica, y si fracasa la ventilación mecánica, este niño va a BAF. ¿Qué es el BAF? Ventilación de alta frecuencia. Si falla el BAF, va a óxido nitroso, y si falla, va a ECMO. ¿Qué es el ECMO? Es la oxigenación por membrana extracorpórea, que ahorita le vamos a explicar. Esta es la oxigenación por membrana extracorpórea. Realmente es un pulmón artificial que le ponemos al niño. Le ponemos 2 catéteres y estos catéteres uno hace va hacia un oxigenador, oxigena la sangre y lo devuelve al corazón, ¿no? Este es más o menos así. Va a la aurícula un catéter, saca la sangre, lo oxigena y lo devuelve ya oxigenada, ¿no? Para que el niño pueda respirar y pueda recuperarse. Se les da una serie de drogas, óxido nitroso, esperamos que el pulmón mejore unos días, no lo puedes mejorar más porque no es tan benigno estos aparatos para un recién nacido, sobre todo, y estas son las indicaciones, ¿no? Que ustedes las tienen que aprender. El tratamiento quirúrgico es relativamente fácil. Nosotros hacemos 2 vías, toracoscópica o vía laparotomía, ¿no? La vía laparotomía, lo que hacemos es una incisión subcostal, vemos el defecto, jalamos todas las asas y reparamos la hernia. Aquí está reparada. A veces necesitamos y le ponemos parche, ¿no? Un tratamiento más o menos adecuado, no es muy difícil. A veces sí es difícil porque a veces necesitamos parche, a veces necesitamos ponerle parche al abdomen también. Recuerden que estos intestinos se acostumbraron a vivir en el tórax. Nosotros, al querer bajar los intestinos del abdomen, el abdomen es excavado y no los soporta. O sea, no hay mucho espacio para poner este intestino.
y tenemos que poner una malla a la herida para que amplíe el abdomen. Eso ocurre también, o sea, tiene sus cosas también esta cirugía. Cuidado postoperatorio, monitorización continua, UCI pediátrica, vigilar datos de telectasia, estos niños de telectasia, líquido, electrolitos, sonda, nutrición. Estos niños a veces van a nutrición parenteral porque no se pueden alimentar, hacen malrotación intestinal, ¿no? Estas son las complicaciones que a veces tienen. Complicaciones tardías, recuerden este reflujo gastroesofágico, estos niños tienen mucho reflujo, sobre todo si el estómago está dentro del tórax, estos niños es un indicador de que es un gran defecto del diafragma. Y ustedes recuerden que el hiato esofágico deriva del diafragma. Si ese hiato esofágico está alterado anatómicamente, estos niños van a tener reflujo también, ¿no? El diagnóstico prenatal les decíamos que era por resonancia magnética y ecografía. Si hay hipoplasia pulmonar severa, estos niños tienen una alta mortalidad. Entonces tienen que ir a ECMO después que nazcan. O si hay la posibilidad de hacer cirugía fetal, se hace cirugía fetal. ¿Cuál es la razón de hacer cirugía fetal? ¿Cuáles son los pronósticos de cirugía fetal? La herniación del lóbulo izquierdo del hígado, si el ecografista o el resonador magnético ve el hígado de arriba, entonces yo probablemente digo, este va a ir a ECMO probablemente. El pronóstico es malo. Entonces, pero si yo tengo la capacidad de hacer cirugía fetal, le hago cirugía fetal. El resonador también te da un índice cráneo pulmonar. Si el índice cráneo pulmonar es menos de 1.4, digo, este va a ir a ECMO. O el pronóstico es malo, capaz fallece al nacer, o le hago cirugía fetal. ¿En qué consiste la cirugía fetal? Entramos con un fetoscopio, abrimos la boca del niño y le ponemos en la tráquea un globo. Esa es lo único de la cirugía fetal. Y dejas el globo ahí. Miren, acá está. Dejamos el globo acá. ¿Para qué sirve el globo? El parénquima pulmonar se forma por mecanismos digamos, de trofismo, ¿no? Al entrar el líquido al pulmón, este líquido, más el líquido que se forma en el pulmón, tiene ciertas enzimas que producen el crecimiento pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hace nosotros? ¿Qué es lo que hace al ponerle un globo? No permite que estos líquidos salgan. Entonces va a producir hiperplasia pulmonar, lo contrario a hipoplasia. Digamos que estos niños mejoramos su capacidad pulmonar intrafetal. ¿Está bien? Ese es, digamos, el crecimiento acelerado pulmonar se logra con la colocación de un globo en la etapa neonatal. Y esto ha aumentado la sobrevida. Mira, antes, si diagnosticábamos la supervivencia para niños nacidos con hernia diafragmática, solo era un 60-70%. Y la supervivencia prenatal diagnosticada, o sea, cuando uno diagnostica la semana, por ejemplo, prenatalmente, la mortalidad es de la sobrevida es de 25-38% nada más, postnatal. No sé si me dejo entender. Si yo diagnostico en la etapa prenatal, la posibilidad de sobrevida es de 25-38% nomás. Con la cirugía fetal, la sobrevida aumenta 75%. O sea, tiene una casi el doble de pacientes van a sobrevivir. Bajo esta premisa, ¿no? La oclusión de la tráquea en la etapa fetal produce hiperplasia pulmonar, ¿no? El parénquima crea un fluido que es exhalado por el feto a través de la tráquea. Ocluyendo la tráquea provoca una acumulación de este líquido y posterior hiperplasia pulmonar. Digamos que se queda el líquido dentro del pulmón y hace que crezca el pulmón, ¿no? En estos niños. ¿Alguna pregunta, doctores?
¿Alguna pregunta? Por favor, voy a tomar asistencia. Levanten la mano todos. Todos. Doctor, Sí, dime. Wong. este, Sí. muy claro con respecto al mal, qué es lo que me va a dar mal pronóstico de vida en el niño. O sea, solamente si encuentro el hígado en el tórax, No, hay una serie de parámetros. Yo he hablado de 2, 3 nada más. He hablado de pulmón, de que diga de... Va a depender de muchos factores, ¿no? Peso, creo que tenía peso problemas con diabetes. nacer. Doctor, una consulta. Con respecto Sí. al mal pronóstico de vida, había mencionado que es cuando el hígado se encontraba dentro de la cavidad torácica. Tengo que Ok. considerar también que tiene un mal No te escucho. ¿Puedes repetir? No te sí, escucho. sí, doctor, había mencionado también con respecto al estómago, se encuentra dentro. También es una... No te escucho. Escríbelo mejor, a ver. ¿Me escucha ahora, doctor? Ahora sí te escucho, dime. Si el hecho de que el estómago esté dentro de la cavidad torácica también es un mal pronóstico, se No, debería tomar como... no. Se considera de que tener el estómago, ya, lo que pasa es que el estómago intratorácico es en la etapa postnatal. O sea, yo le tomo una placa a estos niños y encuentro el estómago dentro, ¿no? Ahorita te voy a mostrar. Ah, a ver. ¿Dónde está la placa? Acá. Por ejemplo, si yo, este ya es postnatal, ¿no es cierto? Si yo encuentro esto, el estómago dentro del tórax, yo digo, el defecto, definitivamente el defecto no va a ser solo aquí, ¿está bien? El huequito no va a estar acá. De hecho, si el estómago entró acá, el hueco va a estar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que más es para la planificación de la cirugía, más para decir, este probablemente voy a necesitar malla. No. A diferencia de este, miren, este no está en el estómago. Acá probablemente el agujero esté aquí nada más. No sé si me dejó entender. Sí, doctor. Muchísimas gracias. O sea, es solamente para planificación quirúrgica, digamos. Pero eso son probabilidades. Realmente tú te vas a dar cuenta que estos niños, la magnitud, la verdad, lo vas a ver cuando te hagas la cirugía, ¿no? Yo estas cirugías las hago actualmente toracoscópicas, no las hago abiertas, en etapa neonatal. Si es que el niño me lo permite. Hay criterios para operar niños, digamos, con vía toracoscópica, ¿no? Si están estables sobre todo. Si están inestables en ventilación de alta frecuencia, acidóticos, definitivamente no tienen criterio para entrar vía toracoscópica, que se lo abierto. ¿Alguna otra pregunta más? Solamente Wong pregunta. Y Anderson, Javier Anderson, Zabaleta son los únicos que han preguntado. Víctor, Ojer, dime. No, doctor, está todo claro, nada más. Levanté la mano porque Perfecto. usted por César la Antonio, coincidencia. Zárate, dime. Nada. A ver.
Bueno, doctores, ya hemos acabado. Estudien mucho, que ya se viene el examen el día sábado. Que tengan mucha suerte. Este examen va a ser el más fácil de todos los grupos. Entonces, tranquilos nada más, ¿ya? Sí, Sabal. Gracias. Doctor, buenas, ¿se me escucha? Sí, claro, por supuesto, dime. Doctor, en el caso de las hernias traumáticas, se mide mucho el AGA. Leí que el AGA era importante para a lo que ver el pronóstico también del paciente Así durante es, el claro. tratamiento quirúrgico. Y creo que había encontrado varios parámetros, doctor, como que el pH debería ser, creo que tenía que mantenerse mayor de 7.3, leí en otro de mayor de 7.2, o el Así es. CO2 teníamos que disminuir menor de 60, menor de 50. Encontré varios que no se ponían de acuerdo. ¿Hay algo estándar en eso? No, no, es muy variable. Es muy variable. Estos pacientes realmente son muy complejos. No sé, por eso no está tan estandarizado eso. Hay algunos parámetros estándar, es por eso que no se los doy, porque digamos que es un poco más complejo la cosa, ¿no? Pero nosotros los cirujanos tenemos unos estándares para operar al niño. Generalmente el neonatólogo, conversamos mucho con el neonatólogo y les decimos, bueno, que nos digan cuándo es que operar, que nos pongan en la mejor condición. Recuerden que estos niños tienen mejor sobrevida aquellos que nacen en centros de salud, por ejemplo, o en hospitales de baja complejidad. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Si este niño nace, por ejemplo, en centro de salud de Mala y te lo transfieren y llega al hospital de donde yo trabajo y va a venir respirando espontáneamente, significa que ese pulmón está perfecto. ¿De acuerdo? Si llega Revalete, significa que este tiene buen pronóstico, decimos. Pero si este niño se muere en el camino, significa que el pulmón estaba hasta las manos. O si viene en ventilación mecánica, no, mal, decimos, ya, este pulmón no daba. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea, si estos niños a veces nacen y tienen cierta dificultad respiratoria, el pediatra no sabe qué tiene, ni siquiera lo entuban, solamente hay dificultad respiratoria, entonces decimos, y por ahí le tomamos la placa y la placa sale que tiene hernia y no ha sido entubado el niño porque no necesitó. La probabilidad de vida de este niño es muy alto, definitivamente, ¿no? A diferencia de aquellos niños que nacen cianóticos y que desde un momento necesitan reanimación de la vía respiratoria, ¿no? Necesitan entubarlo inmediatamente. Entonces, esos definitivamente es porque tienen una capacidad ventilatoria no adecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Doctor, muchas Sí. gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Con respecto al desarrollo pulmonar en relación a la hipoplasia, ¿hay algún estadio en donde, una etapa donde se quede esta hipoplasia pulmonar? Me refiero a si se queda en el pseudoglandular, sacular, canalicular o algo así, o se llega a desarrollar. ¿Doctor? No, definitivamente si se queda en la etapa canicular, en la etapa sacular, la posibilidad de vida es muy baja, ¿no? Tiene que entrar a la etapa alveolar. No, no van a nacer si queda con los sáculos, no nacen, nadie respira con sáculos, tiene que tener alveolos. ¿De acuerdo? Porque es en los alveolos terminales, ¿no? Es donde se produce el intercambio gaseoso. Claro, mi pregunta más va en relación a la epidemiología que puso en sus cuadros con respecto al 30% de los fetos nacen muertos. ¿Esto está en relación justamente a que no terminan su desarrollo pulmonar? Así es. ¿O necesariamente está muy en relación a la ocupación de las asas intestinales del tórax? Claro, está en relación más que todo a la hipoplasia pulmonar. A mayor hipoplasia significó que el defecto fue a temprana edad.
¿De acuerdo? O sea, si ocurre, por ejemplo, la semana 9, 10 de desarrollo, 11, 12, la posibilidad de vida es muy baja, pues, ¿no? Pero si ocurre a las 20 semanas, inclusive nosotros tenemos niños que le han tomado ecografías a las 20 semanas, 23 semanas y no aparecía la hernia. Con ecografistas buenos, ¿ah? Y después está para nacer y por ahí sale, ¿no? La probabilidad de vida de esos es alta, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok. Listo, amigos. Quedamos así. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, A doctor. usted, gracias. Buenas. Gracias, doctor. Buenas tardes. Les vaya bien. Gracias, Mañana doctor. Gracias. vamos. Y con ya.